Bendiciones, bendiciones, bendiciones. Bendiciones a todos. Un privilegio estar por acá. Vamos a compartir en esta mañana. Saludos ahí a mi estimado Miguel Jiménez. Saludos y bendiciones en esta mañana. Vamos a compartir hoy una palabra. Hoy iniciando un proyecto, iniciando nuevos proyectos, cosas en las cuales Dios ha determinado, y estamos hoy iniciando algo en el cual creemos que Dios nos ha estado pues inquietando ahí. Hoy vamos a compartir llamados a ser discípulos. Usted puede ahí compartir esa transmisión también. Saludos a Milay Galindo Caíta, saludos a Manacarina, saludos a aquellos que se van a conectar, aquellos que van a estar ahí mirando también en diferido. Hoy estamos aquí en esta mañana, en esta plataforma, para poder compartir con cada uno de ustedes una palabra en la cual Dios pueda pues hablarnos. Hay muchas cosas, muchas situaciones en la vida que nos permiten poder vislumbrar o poder ver cosas en el sentido espiritual, siempre pidiendo a Dios la dirección, y eso estamos haciendo. Estamos iniciando un proyecto en el cual pues hace un tiempo hemos venido pues madurando, y hemos tenido las respuestas de parte de Dios para llevarlo a cabo. Saludos a mi estimado Roberto Alvarenga. Saludos a todos los que están ahí, los que van a estar ahí conectados, y a los que nos van a ver también en diferido. Dios nos ha llamado a poder establecer su reino aquí en la tierra, pero sabemos también que Jesús, su Hijo, dejó un legado para cada uno de nosotros. Y cuando nosotros vemos a nuestro alrededor, cuando vemos a las personas hoy que dicen ser seguidores de Cristo, dicen ser creyentes o cristianos, vemos que hay una demanda muy fuerte de poder hacer el trabajo que Jesús encomendó. ¿Y cómo es ese trabajo? Ese trabajo es de estar en un templo, de estar gradualmente o progresivamente congregándome en un lugar específico. Pues Jesús mismo establece a hombres, establece a discípulos para poder llevarlos a otro lugar, o a llevarlo a otros lugares, y no postergar la predicación del reino en todos los lugares que fuese posible. Entonces, cuando vemos esto, nosotros pues debemos analizar qué estamos haciendo, o qué estoy haciendo yo, qué está haciendo aquel hombre, aquella mujer de Dios que ha sido llamada, que ha sido asignada una tarea, una labor de parte de Dios. Porque muchas veces nos queremos quedar ahí, quedar estancados, sumidos en la parte de estar recibiendo en vez de dar, y esa es una situación en la cual pues nosotros hemos venido entendiendo de parte de la Biblia que hay una demanda. ¿Quién lo hace entonces? ¿Quién lo hace? Hoy la mayoría de la gente está esperando que alguien le hable, que alguien le lleve una palabra,
Pero ¿y tú? ¿Pero qué estás haciendo tú? ¿Estás llevando esa palabra? ¿Estás moviéndote, desacomodándote de ahí, de donde has estado, para poder provocar en alguien que escuche esa palabra? Pues Jesús es muy claro y es contundente en lo que Él enseña. Y esto a mí me gusta mucho. Yo siempre pues he estudiado y he ido a este libro, a este manual en el cual nosotros encontramos pues una riqueza tremenda. Y me llama la atención a mí lo que Jesús está diciendo en el capítulo 3 de Marcos. Hay una elección y establece no un grupo tan grande, sino establece a los que están esperando ese llamado, a los que están receptivos a ese llamado. Y hay una gran diferencia entre un llamado o un creyente o un escogido y alguien que dice ser un seguidor de Cristo. Entonces, por eso estoy hablando de este tema hoy, por eso estoy hablando de esto, porque la gente cree que solamente es emocionarse, ir a un templo, cantar, orar, y eso radica ahí, se acabó todo. Y eso es la religiosidad hoy metida o entronizada en el corazón de mucha gente, pero no ha entendido realmente qué es lo que Dios ha establecido para cada uno de nosotros, y tiene una demanda, una imposición o un imperativo de ir y hacer discípulos, por lo cual es necesario formarnos. ¿Por qué debemos formarnos? Hoy la gente cree que está haciendo lo correcto, cree que va por el camino correcto, pero ha dejado de formarse. Y cuando digo formarse, ha dejado de aprender. Un discípulo precisamente es eso, precisamente es esa razón de ser. ¿Por qué Jesús llama no a muchos, sino a un grupo selecto, a un grupo en el cual Él tiene que preparar, tiene que llevar a cabo un trabajo muy, muy fuerte y muy preciso y específico para que ellos lleven a cabo la predicación del reino en todo lo que viene a continuación de la historia hasta hoy? Entonces, yo quiero hoy provocar en ti, yo quiero provocar en tu vida ahí ese desafío. Si tú has sido llamado o tú no estás en el camino de Dios, ¿para qué estás en esta tierra? ¿Qué estás haciendo? ¿Estás siendo un colaborador de Cristo? ¿Estás siendo un instrumento para Dios en sus manos para llevar a cabo el proyecto suyo, sus planes, para establecer edificación del reino aquí en la tierra? ¿O qué estás haciendo? ¿Para qué Dios te llamó o para qué Dios te llama? En lo personal, yo puedo entender con claridad que Jesús no llama a cualquiera, no llama a hombres que no entiendan el verdadero misterio. Y esto es impresionante a la luz de la Biblia, de darnos cuenta que Jesús, cuando está hablando en este capítulo 3, Él lo dice claramente. Y dice elección de los 12 apóstoles. Un apóstol es un enviado, un apóstol es alguien que se le determina o se le encomienda determinado encargo y él tiene que llevarlo. Ese es un apóstol, que hoy lo usan un término que lo han puesto por el suelo también. Muchos se llaman apóstoles, pero sabemos lo que Jesús estaba haciendo. Estaba llamando a personas con un montón de defectos, con un montón de problemas de carácter, con un montón de problemas en sus vidas personales, pero que Él lo va a catapultar, que Él lo va a formar, que Él lo va a enseñar, que Él lo va a tener con Él. ¿Para qué? Para darles autoridad, para enseñarles el camino, para darles autoridad y enviarlos a predicar. La gente hoy se autodenomina y dice: yo soy seguidor de Cristo. Pero ¿a quién estás formando? ¿A quién estás llevando a un encuentro verdadero con Cristo? ¿Qué estás haciendo? Si Dios te ha llamado o Dios te está llamando, es con un propósito, con un plan. Y aquí esto a mí me gusta mucho, la palabra, y dice: después subió al monte y llamó así a los que Él quiso,
y vinieron a él. ¿A quiénes llamó Jesús? En primer lugar, llama a los que él quiere. Jesús no estaba buscando gente que se ofreciera. Jesús no estaba buscando gente que estuviera desocupada. Jesús no estaba buscando a gente que iba a resistir el llamado. Jesús no estaba buscando a gente que pusiera primero sus condiciones, sus prioridades para seguirle. Jesús no estaba buscando a gente que no decidiera cabalmente lo que realmente iba a hacer. Entonces, veo acá la sabiduría misma de Jesús para establecer la plataforma o la base de todo aquello en lo cual se va a llevar a cabo en el transcurrir de la historia de nuestra era, a partir de Jesús hacia nosotros. Jesús establece en ese mismo momento, aquí está, el inicio de la iglesia no marca una etapa después de 100 años, 200 años, 300 años, 500 años, no, 1500 años, no está marcando esa etapa. La etapa surge aquí, y aquí dice, Jesús llama a lo que él quiso. ¿Lo llama para qué? Lo llama para formarlos, lo llama para meterlos en esa red y que ellos se conviertan en pescadores de almas, que ellos se conviertan en discípulos. Y un discípulo es un aprendiz. Jesús está llamando como maestro, como rabón y como rabí, está llamando a hombres que se van a dejar formar, a hombres que van a despojarse de sus prioridades, a hombres que abandonan sus propias vidas, sus propias familias, sus propios recursos, sus propios beneficios para ir en pos de aquella enseñanza auténtica que el maestro les está proponiendo. Y a mí me gusta mucho esto porque Jesús llama a los que él quiso. No llamó a los calificados, no llamó a los más letrados, no llamó a los que están en un estatus como Mateo, por ejemplo, o Leví que estaba cobrando impuestos. No llama a gente de renombre. Jesús no llama a personas que estén en un nivel de la sociedad alta. No, Jesús llama a personas dispuestas o a personas que realmente van a entender que él quiere cambiar, que él quiere llevarlos a un estado totalmente diferente en su vida espiritual. ¿Por qué? Porque de estos hombres se va a valer para trastornar la historia o para trastornar todo lo que viene a continuación. A partir de la muerte y resurrección de Jesús hay algo diferente, hay algo que surge y que va a comenzar a llevar a cada uno de aquellos hombres de fe, aquellos hombres que van a entender quién es Jesús y aquellas mujeres que van a creer en Jesús. Eso es lo que Jesús está llevando a un nivel de encuentro. Está encontrándose con aquellos hombres. ¿Para qué? Para arrancar las cosas que no sirven en ellos, las cosas que son un estorbo en ellos para llevar a cabo el propósito de Dios establecido en su Hijo, en Jesús, en aquel que fue quien llamó a estos hombres y que hasta hoy nos establece el reino por medio de la predicación de ellos, y que nosotros también tenemos que darle continuidad a esto. Y a mí me impacta realmente esto, y créanme que mucha gente no entiende el propósito. Hay gente que no entiende quién es Dios. Por ahí me dice Radio Sima, listo, está enlazado con Radio Sima, estamos enlazados ahí. Gracias a las personas que han creído en lo que nosotros hablamos, en lo que nosotros compartimos con la gente. Y es eso, el poder llevar a alguien que comprenda que no es cualquier persona a la que Dios escoge, no es cualquier persona a la que Dios busca para llevarlo a un encuentro con Él. Y esto es maravilloso. Para mí realmente esto es impresionante lo que Jesús hace, y por eso dice que Él llamó a los que Él quiso. Él estando en el monte, Él no llama de la multitud a cualquiera. Él va a establecer a gente de reino, Él va a establecer a gente que sabe lo que quiere, a gente que no condiciona el llamado, a gente que no está procurando buscar sus propios beneficios, sino meterse realmente y depositar sus egos, su yo
sus prioridades, sus beneficios, sus prebendas, sus propias familias, encauzarlos en aquella enseñanza que Jesús mismo va a traer y presentárselas a ellos. Esto a mí me hace reflexionar tanto, porque a veces nosotros no entendemos qué es lo que Jesús quiere hacer con nuestras vidas. Y mucha gente se retrotrae, hay mucha gente que no entiende realmente qué es lo que Jesús quiere hacer. Y Jesús no buscó a hombres calificados. Jesús no buscó a hombres sin problemas o defectos de carácter. Jesús no buscó a esas personas. Jesús va a traer a esas personas con caracteres difíciles para hacerlos entender que ellos también son útiles en el reino. Personas que no calificaban para la sociedad, esas personas son las que Jesús va a llevar a la predicación del evangelio o el anuncio del reino de Dios aquí en la tierra. Entonces, llamados a ser discípulos. ¿Qué es ser un llamado a ser un discípulo? Es que estamos en continuo aprendizaje, que queremos crecer, que no creemos saberlo todo, que no creemos no equivocarnos, que no creemos que podemos fracasar en determinada obra o en determinada cosa, pero que como Pedro en el capítulo 5 de Lucas habla que había estado pescando, y aquí hay una formación en el carácter de Pedro, porque Pedro conoce la situación de la pesca, él conoce perfectamente, es un hombre experimentado en eso, y le dice Jesús en el capítulo 5 verso 4 de Lucas, boga mar adentro. Pedro había estado toda la noche pescando ahí, su conocimiento le daba la potestad de decir, pero ¿y qué me está diciendo? Si yo ya pesqué toda la madrugada, toda la noche y no hemos hecho nada. Pero él entiende que tiene que obedecer la voz de su maestro, la voz de aquel que no era cualquier hombre, sino era el Hijo de Dios, era aquel al cual Dios había depositado, había dado potestad, que lo que él estableciera aquí en la tierra tenía el aval, tenía la garantía del Padre. Entonces vemos acá como Pedro es desafiado. ¿Para qué? Para que él tome una decisión de seguirle. Y cuando Pedro está saliendo, está lavando sus redes, le dicen, no Pedro, echa las redes nuevamente ahí, boga mar adentro. Bogar mar adentro es remar aguas profundas. ¿Por qué te estoy hablando de esto en esta hora? Porque mucha gente cree que puede estar en la orilla, que puede estar ahí cómodamente, plácidamente, y que no tiene que pasar dificultades, no tiene que pasar desiertos en la vida. Y solo aquellos que pasan desiertos y que pueden experimentar con su persona, con su vida, con aquellas cosas que realmente entiende, que lo dice con experiencia, que lo dice, yo soy el que pasó por el fuego y no se quemó, yo soy el que pasó por las aguas y no se ahogó, yo soy el que eché las redes donde fracasé, yo soy el que vuelvo a insistir donde el mundo estuvo en contra mía, yo soy el que creí en el llamado auténtico de Jesús, yo soy aquel que cree que alguien me tomó en sus manos como barro en sus manos y formarme en una vasija, porque el poder y la excelencia le pertenece a Él. Hay algo impresionante acá. Hay algo impresionante. ¿Por qué? Porque Jesús llama a los que Él quiso. Él llama a los que van a estar receptivos a ese anuncio. ¿Por qué? Porque Jesús no está esperando que la gente que Él llama resista a ese llamado. No. Sino que se deje moldear, se deje llevar por la dirección que Él quiere. ¿Cuántas veces nosotros condicionamos a Dios? Nosotros condicionamos el llamado que Jesús nos ha hecho. Y Jesús no llama a cualquier persona. Jesús llama a personas que Él va a llevar a un encuentro con Él. Por eso está diciendo acá, y lo dice con claridad acá. El texto es muy claro. Después subió al monte y llamó así a los que Él quiso y vinieron a Él. Jesús en el capítulo 11 de Mateo nos muestra algo y dice, venid a mí todos los trabajados y cargados. Lucas 9 verso 23 dice también, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Jesús nunca impone algo que alguien no quiera llevar a cabo. Jesús siempre ha sido así desde el principio en su enseñanza, y ahora mismo también su enseñanza está vigente y siempre nos abre la oportunidad de decidir si hacerlo o no hacerlo.
Pero encuentro acá que la gente hoy cree que es calificada porque tiene un título, porque se autodenomina de determinada manera, pero no es eso. Jesús está buscando a gente que se acerquen a Él con humildad, con el reconocimiento de que en su vida hay caracteres difíciles, que hay defectos, hay cosas que tienen que ser arrancadas. ¿Para qué? Para que sea llevado a cabo el propósito de Dios, por lo cual lo ha establecido. Entonces, aquí a mí me gusta mucho esto, porque es algo que el hombre resiste. El hombre resiste a Dios, Dios le llama, y el hombre siempre quiere poner por encima sus propias prioridades, sus propios beneficios, quizás la casa, quizás el negocio, el carro, sus proyectos y todo. Pero Cristo saca a Pedro de ser un pescador experimentado, saca a Leví o a Mateo de ser un cobrador de impuestos, por ejemplo. Saca a todos aquellos discípulos de la rutina que ellos tienen para meterlos en un proyecto diferente, en un proyecto nuevo, donde no habría ganancia, donde no habría prebendas económicas, pero habría la oportunidad o habría la recompensa de la vida eterna, el cual Pedro mismo le pregunta en el capítulo 10 de Marcos y le está diciendo: Señor, pero nosotros hemos dejado todo por seguirte, ¿qué obtendremos? Y Jesús le dice con claridad: nadie que haya dejado a padre, hijos, hermanos, casa, y está hablando de todas las áreas, no obtendrá o no dejará de obtener 100 veces en esta vida y en la vida eterna, en la que viene. Entonces, vemos cómo Jesús siempre lanza ese llamado, pero hay recompensas, no económicas, quizás no beneficios que nos traigan a nosotros cosas materiales, pero sí nos va a garantizar de que hay algo que nos tiene establecido Él mismo. Entonces, acá vemos donde dice: después subió al monte y llamó así a los que Él quiso y vinieron a Él. ¿Quiénes vinieron a Él? No cualquier gente, apenas habla de 12. Y en esos 12 hay uno que lo va a negar. En esos 12 hay uno que lo va a vender, lo va a entregar. En esos 12 hay uno también que va a dudar de Jesús, del mismo Mesías. Pero en esos 12 hay uno que se recuesta en el pecho del maestro, al cual se le revelan todas las cosas. En ese hay uno llamado Jacobo, que ese es su nombre, que también va a entender el llamado de Dios. Y esto a mí me da gozo. Me da gozo. ¿Por qué razón? Porque Dios está buscando a alguien. Quizá el mundo ha desechado, quizá el mundo abandonó, quizá el mundo dice: esto no sirve. Pero Dios de ahí va a poder hacer algo para poder llevar a cabo sus proyectos, para poder llevar a cabo el establecimiento del reino aquí en la tierra. Y esto dice acá que llamó a los que Él quiso. Aquí veo algo. Aquí no hay un llamado de hombre. Aquí no hay nadie que se ponga y dice: yo quiero ser esto. Aquí veo una elección del cielo. Él subió al monte. Subir al monte era hablar con Dios. Subir al monte era estar en intimidad con Dios. Subir al monte era tener las respuestas del Padre cuando Él las necesitaba. Y al subir al monte, Él elige. Venía la respuesta del Padre, y por eso Él llama a los que Él quiso. No fue porque alguien se le ofreció, no fue porque alguien se quiso poner, no fue porque alguien dijo: yo soy calificado, yo puedo hacer esta labor, esta tarea. No, pero dice que vinieron a Él. Eso es obediencia. Eso es entender que hay alguien que le está llamando. ¿Para qué? Para formarle. Pero esto también tiene que ver con la humildad. Esto tiene que ver con morir al ego. Esto tiene que ver con el servicio. Esto tiene que ver
obviamente, obediencia, servicio, humildad y morir al yo, morir al ego. ¿Cuántas veces Dios quiere hacer algo con nosotros, pero nuestro yo, nuestro ego interior, nuestra autoestima demasiado alta, está esperando que las cosas surjan a nuestro alrededor? Estos hombres no lo hicieron, vinieron a Él. Ellos entendieron el misterio del reino y dijeron: ¿y quiénes somos nosotros para ser llamados? Si nos llama es porque necesitamos estar ahí. Y ellos vienen. Yo quiero que usted entienda acá, porque mucha gente cree que tener, por ejemplo, 1000 personas en una congregación o tener 300 personas en una congregación es algo grandioso, es algo que ahí está todo, ahí está el respaldo de Dios. No, Jesús está potenciando a 12 hombres. ¿Para qué? Para que ellos puedan llevar a cabo toda la función que corresponde en la continuidad del reino de Dios aquí establecido en la tierra. Entonces, no es decir yo tengo tanto discípulos, tantas personas que me siguen. No, a 12 estableció, y había un círculo muy cerrado. Juan era un hombre muy apegado a Jesús. Pedro, Andrés y el mismo Juan estaban ahí en un círculo, y habían otros que arropaban el ministerio, pero no era tanta gente. Usted puede ver acá por qué cuando envía a los 70 lo manda de 2 en 2. No era un grupo tan grande. Entonces, ¿por qué Jesús está formando a esos? Porque ellos están siendo llamados a ¿qué? A ser discípulos, a ser seguidores, a ser alumnos de Él. Y esos alumnos se van a convertir en maestros. Ese es el legado más grande que yo encuentro en la Biblia. Y hoy hay un montón de gente que dice: pero yo soy cristiano. Yo no soy cristiano, por ejemplo. Yo soy creyente. Yo tampoco soy creyente. No quiero ser un creyente, simplemente. No dice: yo soy evangélico. Yo tampoco soy un evangélico. Yo no creo serlo. Ay, entonces ¿qué eres? Pues yo creo y quiero ser un discípulo de Jesús. Un discípulo no se puede negar. Un discípulo toma la cruz todos los días. Un discípulo ve, analiza y primero planea si tomar la decisión o no tomarla. Ese es un verdadero discípulo. No es alguien que está constantemente diciendo: no, dice, yo vuelvo al mundo, yo voy para allá, yo no tengo identidad. No, Jesús estaba haciendo eso. ¿Para qué los está trayendo a Él? Para que ellos tengan identidad. ¿Para qué los está trayendo ahí? Para que ellos conozcan quién es Jesús. ¿Para qué los está trayendo ahí? Para que ellos sepan el arraigo, el apego que debe haber con su maestro. De eso se trata. Y yo veo hoy un montón de gente que ni siquiera comprende, y de veras se lo digo, ni siquiera comprende quién es Jesús. Se llaman cristianos y solo porque van un día a un templo ya se consideran los más santos, los más puros, los más grandes. No, yo no veo eso. Yo no veo un Pedro agrandado ahí. Yo no veo a un Pedro engreído ahí. Yo no veo a un Juan creyéndose el mejor. Yo veo a discípulos, a hombres queriendo ser formados por el maestro. Impresionante. Bendiciones a Yair Noé Borjas, a Elmer, saludos. A Jorge Álvarez, a Alejandra Velázquez, a todos los que están ahí conectados. Comparte esa transmisión. Vamos a seguir predicando esto. Y pronto estaremos saliendo de aquí, de este país, a predicar a otros lugares. Y hemos estado recibiendo por ahí algunas notificaciones. Y lo estaremos haciendo. Hay proyectos nuevos. Dios nos va a pasar por el fuego. ¿Para qué? Para que llevemos a cabo esa predicación del Evangelio. Y que dice: llamó a los que Él quiso y vinieron para estar con Él. Qué hermoso es esto. Qué hermoso es esto. Dice: vinieron para estar con Él. ¿Para qué? Para ser formados. Para ser formados. Hoy la gente no quiere dejarse formar. Hoy la gente no quiere. Y yo veo ahí en Hechos 9, donde un hombre está persiguiendo a la iglesia y está yendo contra los mismos del camino, contra los discípulos de Jesús, y está persiguiéndolos a muerte. Es un perseguidor acérrimo de los discípulos. Pero él no tenía un encuentro con Jesús. Y encuentra un Saulo de Tarso que al convertirse, al venir realmente y tener un encuentro con Jesús, su vida cambia totalmente. ¿Por qué? Porque donde Dios hace algo, esa persona va a vivir arraigada, va a estar arraigada, va a estar cimentada, y venga lo que venga, va a comenzar a entender el propósito del cual Dios
dijo en su eternidad y por la eternidad. Esto no es una casualidad, la gente no entiende estas cosas. Es que yo no estoy en esta tierra por casualidad. Hay un designio del cielo, hay algo establecido de parte de Dios. Y hoy te lo digo en esta hora a ti también. Tú no eres una casualidad del destino como muchos creen. Tú no eres algo que el mundo planeó. Tú estabas en el pensamiento de Dios. Por eso Dios está llamando a gente. ¿Para qué? Para establecer su reino acá. Para establecer cosas grandes acá, para que tú entiendas que Él está buscando a hombres con esa humildad y que digan: yo estoy esperando que Él me haga como Él quiere. Ese Saulo de Tarso dice que después le dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Por qué razón? Porque había entrado en ese llamado. ¿Para qué? Para que él fuese diferente. Hoy Dios está buscando a gente no que se crea mejor porque tiene títulos de teología, que no se crea mejor porque cree que es el más santo, el más pulcro. No, Dios está buscando a gente que cada vez que Él va a arrancar algo, Él va a decir: yo te quiero hacer una mejor persona, yo quiero hacer algo contigo, para que la gente se dé cuenta que yo realmente soy Dios, el que te formó del polvo de la tierra, pero que en mis manos eres una vasija. Jesús está haciendo eso. Jesús está cambiando identidades. Jesús está cambiando nombres. Jesús está cambiando la misma historia de la humanidad. ¿Por qué? Porque Él está llevando a cabo ese nivel de enseñanza en sus discípulos. Dios está haciendo eso también hoy. Dios está cambiando tu identidad. ¿Para qué? Para que tú entres en ese nivel de llamado y entiendas que tienes que estar cerca de Jesús. Yo no sé si tú vas a entender en esta mañana. Llamados a ser discípulos. Deja la comodidad, deja de resistir a Dios, abandona esas cosas en las cuales tú has estado poniéndole condiciones a Dios. Tantas veces he resistido a Dios diciéndole: Señor, yo no quiero esto, pero el mismo Espíritu de Dios nos hace entender que Él es nuestro Señor, Él es nuestro Adón, Él es nuestro dueño, y necesitamos estar esperando siempre los parámetros o los lineamientos de Él. ¿Para qué? Para obedecerle. Bendiciones a la hermana María Sol. Sí. Y no dice la Biblia que no nos va a doler ese llamado. No dice la Biblia que Dios no va a arrancar. Oiga, Saulo de Tarso, siendo un hombre preparado en el Sanedrín, estando a los pies de Gamaliel, el mejor rabino de ese momento, prominente, un hombre con toda la enseñanza de Israel en ese momento. Pero Pablo, cuando es Pablo, dice: todo lo que yo creía que era ganancia, ahora lo veo por basura. Él es un instrumento ahora de Dios en sus manos. ¿Para qué? Para llevar a cabo la predicación. Y estoy hablando de esto. Jesús llamó a los que Él quiso. Jesús llamó no a los que quisieron, sino a los que Él quiso. Yo te pregunto en esta mañana. Yo te pregunto, ¿acaso tú no sientes el privilegio de ser un llamado, ser una llamada de Dios para que le sirvas? Hay gente que obligatoriamente sirve a Dios. Yo no lo hago por obligación, al contrario, lo hago con placer, lo hago creyéndome que solo soy un instrumento de Dios. ¿Para qué? Para establecer lo que Él dijo aquí en esta tierra. Pero yo lo hago con amor, porque Él, con lazos, con cuerdas de amor, me trajo hacia Él, no porque era bueno, sino porque su misericordia, su gracia me alcanzó. Saludos y bendiciones a todos, mi estimado Jairo, amigo Ramón Galeano, a todos los que están ahí, bendiciones, bendiciones. Llamó a los que Él quiso, para que estuvieran con Él. Al estar con Él, su identidad iba a cambiar, porque Él les estaba poniendo otro nombre. Tú ya no eres Pedro, ya no eres Simón, tú eres Kefa. Tú eres un fragmento de mi pueblo. Eres una piedra viva. Eres parte de lo que se va a edificar como cuerpo, como edificio coordinado. Eso es lo que está diciendo Jesús. Jesús estaba poniendo las bases en estos hombres, pero tiene que formarlos. Y oiga lo que está diciendo ahí. Después
Y estuvieron y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. Y estableció a 12 para que estuviesen con él. ¿Qué es establecer? La palabra establecer es fundamentar. ¿Qué es la palabra establecer? Es darle profundidad en donde vamos a comenzar una construcción. ¿Qué es establecer? Es parar o es afirmar aquello que necesita sustentar algo. ¿Qué es establecer? Establecer es certificar que eso tiene un fundamento profundo y que nada ni cualquier cosa podrá derribarlo o derrumbarlo. ¿Por qué? Porque está establecido. Algo que se establece es donde se rompe, donde se cava y ahí se pone algo en firme. Jesús estaba haciendo eso. Yo estoy estableciendo a 12. Pero dice, ¿para qué? Aquí está, para que estuviesen con él. En cierta ocasión Pedro está con Jesús y sus discípulos y Jesús se había anunciado su muerte. Pero Pedro le quiere hacer reconvenir y le dice, maestro, ¿cómo es posible que vaya a pasar esto? Pedro no entendía las cosas del reino todavía. Y Jesús le dice, apártate de mí, Satanás, porque tú pones todavía la mira en las cosas de esta tierra y no en las cosas de arriba. ¿Qué estaba haciendo? Cambiando la mentalidad de Pedro. ¿Qué estaba haciendo? Formando el carácter de Pedro. Encuentro Marcos 4, cuando dice, habla de la parábola del sembrador. Y ahí mismo en ese capítulo está donde van a cruzar hacia Gadara. Capítulo 5, donde comienza a hablar del endemoniado de Gadara. Pero me refiero a esto, cuando dice estableció a 12, es fundamentarlos tanto en su carácter, fundamentarlos en la fe y hacerlos vivir en ese nivel de gloria en el cual solo Él podía llevarlos o enseñarlos. Y vemos nosotros cómo Jesús tiene que arrancarle las cosas que no sirven para que se enfrenten a las adversidades que les va a corresponder a la predicación del reino o del evangelio. Yo veo un montón de gente hoy llorando. Yo veo un montón de gente hoy queriendo retroceder por todo y por nada. Y estos hombres fueron formados ¿para qué? ¿Para qué estuvieron con el Mesías? El capítulo 53 de Isaías habla de lo que es Jesús, un hombre experimentado en quebranto, un hombre latigado, un hombre menospreciado, un hombre rechazado, un hombre castigado en su propio cuerpo por nosotros, tanto emocional como corporalmente. Pero encuentro también que era el propósito de Dios para que estos hombres entiendan qué corresponde o qué es lo que tiene que pasar. Entonces, ¿para qué los estaba trayendo Jesús? Para que estuvieran con Él. Después de haberles hablado de 4 tipos de terreno, los del camino, los de pedregales, los de espinos, y dice, y hay tierra fértil. Hay tierra fértil. Vea qué bonito. Donde hay tierra fértil, de ahí escoge Dios. No escoge a cualquiera. Queden al 30, al 60 y al 100 por uno. Pero vea qué bonito. Dice que los metió ¿dónde? En una barca. ¿Qué significa la barca para nosotros? La barca significa formar el carácter, arrancar miedos, temores y cosas que muchas veces nos asedian y comenzar a creer que las dificultades, los vientos recios, las tormentas son ¿para qué? Para formar el carácter en nosotros, porque hay cosas que debemos enfrentar cotidianamente o a diario en el camino de Dios. Pero la gente no quiere pasar este tipo de cosas. Y dice que Jesús mete a los de buen terreno, que se refiere a sus discípulos, lo que está diciendo el capítulo 3, que establece a 12 los mete, los sube a la barca, él se va a la popa y dice que está durmiendo, cuando de pronto la tempestad es fuerte. Pero esto me gusta, ¿por qué? Porque las aguas profundas
Las aguas profundas es la formación del carácter. Es donde tú vas a comenzar a decidir si vas a lanzarte, te mueres. Si tienes que seguir, tienes que soportar los embates. Pero eso te va a empezar a dar identidad. ¿Por qué? Porque ahí hay hombres selectos, hay hombres escogidos, hay hombres de reino, hay hombres de ministerio. Hoy si tu barca se está sacudiendo, hoy si algo te está sacudiendo el piso, debes entender que Dios no va a usar a cualquiera, sino a gente que va a poder decir: aquí estoy todavía, con la espada en la mano, aquí estoy todavía, creyendo fielmente en ese Cristo que me llamó, para que yo dé testimonio, para que certifique con mi vida que Él sigue siendo Dios. Eso es lo que Dios está haciendo, formando tu carácter y arrancando aquello que tú creías que te iba a matar. No hay nada que venga para quererte destruir. No, Pablo dijo: derribado pero no destruido. ¿Por qué te digo esto? Porque tenemos que llevar las marcas de Cristo. Esta es formación de carácter. Esta es la formación del carácter. Y la gente muchas veces cree que siendo floja, siendo aguado o creyendo en algunas cosas, no, la barca se tiene que sacudir. ¿Para qué? Porque el carácter es formado ahí. Tu mentalidad cambiará ahí. Tu forma de hablar cambiará ahí. Aquellas cosas que creíste que no podías dejar, Dios las va a arrancar. ¿Por qué? Porque hay cosas que necesitamos abandonar. ¿Por qué? Porque dice Pedro que la fe será puesta a prueba como el oro. ¿Y qué significa eso? Que el fuego tiene que quitar todo lo que nos sirve. ¿Por qué? Porque Dios algo está haciendo en nuestras vidas. Es lo que Jesús está haciendo, llevando aguas profundas para dar y crear en ellos una mentalidad diferente. Por eso los lleva a profundas aguas. Por eso los está llevando ahí. Por eso los está encaminando ahí. No para que se mueran. No para que sean destruidos ahí. No para que sean avergonzados. No para dejarlos ahí abandonados a merced de tus enemigos. No, Jesús está ahí cerca de ellos. La barca que se sacude, la barca de hombres de ministerio. Los hombres de ministerio no están en la orilla, están en profundas aguas. ¿Por qué? Porque ahí tendrán que potenciar su fe. Ahí tendrán que hablar del poder, de la autenticidad de aquel que los llamó. Eso es lo que Dios me dice en la palabra. Por eso dice: estableció a 12, está poniendo cimientos profundos, está llevando aguas profundas. ¿Para qué? Para establecerlos y que ellos sean el fundamento de la iglesia. Yo no sé si entiendes esto, pero esto es lo que yo puedo comprender, y a mí me encanta esto. ¿Por qué digo esto? Porque la gente cualquier cosa lo hace para atrás, cualquier cosa lo hace retroceder, pero yo veo estos hombres que jamás retroceden, porque ellos tienen que ir al otro lado, los saca de la orilla, porque tienen que ir a enfrentarse con un endemoniado. Era la prueba de fuego la cual tenían que llevar a cabo. Y aquí dice: estableció a 12 para que estuvieran con él y enviarlos. Nadie sin ser probado. Oiga esto, y lo dejo para cualquiera de los que me está mirando y está escuchando ahí. Nadie sin ser probado va a ser enviado. Hay muchos hoy que se andan poniendo ahí. Hay muchos hoy que andan llamándose pastores, evangelistas. No, yo nunca me he querido llamar pastor. Nunca ha sido mi anhelo de andarme poniendo un seudónimo. No, que alguien más lo diga, pero no yo. ¿Sabe por qué? Porque el que es llamado de Dios siempre estará allá, en un perfil bajo. Estará ahí, esperando las cosas que Dios solo Él puede decir o dictar. Estableció a 12 para que vinieran con él. ¿Para qué? ¿Para que estuvieran durmiendo? No, para enseñarles, para formarlos, para que ellos entendieran cuál era el propósito, para que ellos entendieran que alguien los había sacado del anonimatum, que alguien los había sacado de ahí, porque ellos se enfrentarían a sacerdotes, porque ellos se presentarían delante de gobernantes, porque ellos
portarían algo grandioso de parte de Dios. Dice la palabra que cuando Pedro subió y Juan al templo de Hermosa, aquel hombre cojo estaba esperando una limosna, pero Pedro fijamente viéndole a los ojos no le ofreció nada que pudiera saciar su estómago. Le dijo: no portamos oro ni plata. Oye, yo te digo esto en esta hora: hay mucha gente que cree que tiene llamado, pero no hay poder. Yo te estoy diciendo otra cosa: hay gente que cree que es capaz de poder tomar el lugar de Dios. Yo no, yo solo soy instrumento, pero tú eres portador de su gloria. En el nombre de Jesucristo te digo: levántate. Pedro había sido formado, Pedro había sido empoderado, Pedro había sido formado en el proceso de la prueba, en el desierto, había sido llevado a cabo. ¿Para qué? Para que él entienda quién es. No era Pedro, era el poder que había en Pedro. Aquí está, estableció a 12. Dios no manda a cualquiera, no. Jesús no busca a cualquiera, no. Tiene que ser alguien dócil, alguien. Pedro en un momento está con Jesús y ¿sabe qué le dijo? ¿Sabe qué le dijo? Este hombre me conoce, Jairo. Con él anduvimos muchas veces en lugares. Él sabe. Y estoy seguro que puede dar testimonio de lo que Dios es capaz de hacer. Pedro, Satanás nos ha pedido para zarandearnos como a trigo, pero he rogado para que tu fe no falte y así confirmes a tus hermanos. ¿Qué es zarandeo? Prueba, dificultades. Y en el término de zarandear significa meter trigo y en una zaranda se toma fuerte para descasullar o limpiar. Pero eso se tiene sujetado. Así es Dios. Cuando está zarandeando a alguien para arrancarle lo que no sirve, sus manos siempre las tiene sobre nosotros. Exactamente Jesús estaba haciendo eso. Vengan, yo los voy a formar, yo los voy a enseñar, pero mis manos estarán sacudiéndolos para que ustedes lleguen al resultado que yo necesito. Aguas profundas, carácter. Aguas profundas. Hay un grupo selecto, no cualquiera. Gente de reino, gente que abandonó la orilla, gente que su mente cambia, gente que su vocabulario cambia, gente que no es mediocre, gente que entiende hacia dónde va y a dónde quiere llegar. Gente que no retrocede por nada porque sabe que tiene un llamado de Dios. Está durmiendo Jesús. Y dice que va uno de los discípulos y dice: maestro, ¿no tienes cuidado que nos ahogamos? Que viene Jesús, habla, hace cesar los vientos, la tempestad y se crea una grande bonanza, dice la palabra. Sus discípulos impactados ahí dicen: ¿y quién es este? Hasta los vientos le obedecen. Tremendo. ¿Por qué les ha faltado la fe? Solo hombres de fe pueden llevar a cabo el ministerio que Jesús establece en cada uno de sus llamados. Solo hombres de fe se atreven a creer que aunque falte la plata, Dios provee. Aunque se levanten enemigos, Dios los vence. Aunque estés solo, sabes que no lo estás porque hay alguien que te acompaña. Que aunque seas perseguido, sabes que hay alguien que nunca te dejará merced de tus enemigos. Los problemas son las tempestades que la barca representa. La barca está siendo sacudida. ¿Lo está haciendo a propósito Jesús? Claro que sí. Él solo está permitiendo que sus discípulos crean que si Él está con ellos, algo va a acontecer. Él solo está haciendo
que su mentalidad salte al límite para que ellos puedan hacer lo que pasa después. ¿Qué está haciendo? Que ellos crean que al Dios que él sirve es el mismo Dios de ellos. ¿Qué está haciendo? Él está solo apuntando a que ellos hablarían a multitudes. Jesús está llevando a un nivel de fe para que ellos entiendan que el que llama siempre respaldará. Eso es lo que está haciendo Jesús. ¿Por qué dudan? ¿Por qué dudan? ¿Por qué tienen miedo? Cuando las cosas están difíciles, hay mucha gente sin llamado. Hay mucha gente que no entiende que Dios siempre tendrá el control. Y si va un hombre de ministerio en la barca, ahí está la garantía de que Jesús es su capitán. ¿Por qué? De la orilla hacia Gadara tienen que cruzar del otro lado. ¿Para qué? Para la formación del carácter en las profundas aguas, para que la fe aumente y crezca, para que los enfermos se sanen, para que los paralíticos salten, para que los endemoniados se liberten y para llevarlos a una vida plena, viviendo en esa parte de lo sobrenatural. ¿Qué es algo sobrenatural? Es algo inexplicable a los ojos humanos. Cuando ellos salen de la barca, comienza aquel hombre a dar gritos o a dar voces. Jesús, Hijo del Dios Altísimo. Los demonios conocen la identidad de un hombre que ha sido llamado. Los demonios conocen. ¿Por qué? Porque esa es la mejor credencial de alguien que tiene un llamado auténtico de Dios. Por eso dice, llamó a los que él quiso para que estuviesen con él, para ser formados por él, para que aprendieran de él. ¿Y para qué? Para enviarlos a predicar. Pero para enviarlos a predicar necesitan la autoridad. La autoridad no la da otro hombre, la autoridad la da el mismo Dios. La autoridad la da el unigénito, la autoridad la da el que llamó. La autoridad la da el Espíritu de Dios. Y por eso está diciendo, para enviarlos a predicar. Alguien que no tiene llamado tampoco tendrá autoridad. Alguien que no tiene autoridad, los enfermos cómo se sanan, los endemoniados cómo se libertan, los paralíticos cómo se levantan. No. Llamados a ser discípulos. Llamados a ser discípulos. Qué bonito es esto. Y aquí lo dice, esto es hermoso. Y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. La predicación tiene que ir acompañada de eso. Si alguien tiene la autoridad de Dios, tiene que ir precedida o seguida de los milagros, porque eso es lo que la palabra a mí me enseña. Llamados a ser discípulos, formados en el carácter, en la fe, para vivir en lo sobrenatural, milagros, señales. Eso es lo que dice la Biblia. Eso es lo que dice la Biblia. Yo te pregunto en esta hora. ¿Tú sabes que has sido llamado por Dios? Si está pasando algo complicado, si está pasando una dificultad, no estés pensando que eso vino para matarte, para destruirte. No, eso vino para traerte cosas que te van a hacer mejor, que te van a hacer diferente. Por eso dice Pablo en el capítulo 8 de Romanos, que ninguna cosa que ha venido es para matarnos, sino dice, y todas las cosas
A los que aman a Dios les ayudan a bien. Y esto es conforme al propósito de aquel llamado. Dios está haciendo eso. Hay cosas que Dios va a arrancar, va a quitar, porque Él tiene un propósito contigo. Esa es la formación. Por eso dice, Él llamó a los que Él quiso para que estuviesen con Él y vinieron a Él para establecerlos. ¿Y para qué? Para enviarlos llenos del Espíritu. ¿Por qué? Porque tienen que tener autoridad. Nadie predica si no es en la autoridad del Espíritu. Y usted puede conocer cuando alguien tiene espíritu, no tiene espíritu. Porque eso es lo que la palabra dice. Para eso hay que tener discernimiento. Discernimiento, autoridad no se compra en un mercado, no se compra en un negocio. No, autoridad es un don, es un regalo dado por el Espíritu de Dios. Eso es lo que dice la palabra. Así dice la Biblia. Que dice, y cierro leyendo ahora. Después subió al monte y llamó así a los que Él quiso. Y vinieron a Él en obediencia. Y estableció, fundamentó, puso cimientos profundos. Para que estuviesen con Él, Él los forma. Ahí los enseña, los disipula, los comienza a enseñar en lo que Él quiere o necesita. Un discípulo es eso, un alumno. Es alguien que está aprendiendo constantemente de su maestro. Eso es lo que dice. Y dice después, y que tuviesen autoridad para sanar enfermos. La autoridad no viene. La autoridad no viene si no ha sido formado. La autoridad no viene si no hay llamado. Usted puede tener tantos títulos de teología, pero si usted no tiene un llamado, eso es así. Y puede ser que usted nunca fue un bíblico, pero si Dios lo dotó de autoridad, usted es un llamado. Llamados a ser discípulos. Abandonemos esas situaciones, esas estructuras de religiosidad. Abandonemos esas cosas que nosotros hemos creído que eso nos hace mejores personas, nos hace discípulos de Jesús, o nos hace creyentes o cristianos. No. Jesús llamó a estos hombres, ¿para qué? Para que formaran discípulos, para que hicieran discípulos. Tenemos que ser discípulos. Eso es lo que la Biblia a mí me enseña. Tenemos que ser discípulos. Eso es lo que la palabra a mí me muestra. Hoy, si tú has estado creyendo que no eres nada, que no vales nada, y has estado perseverando, hoy es tiempo que abandones la mediocridad. Hoy es tiempo que abandones la comodidad y comiences a decirle, Señor, yo quiero ser formado por ti. Pero van a venir los problemas, van a venir los desiertos, van a venir el rechazo, van a venir el desprecio, va a venir un montón de cosas. Porque la Biblia dice eso. Hay cosas difíciles en la vida, cosas duras. Estaba esperando las respuestas de Dios para llevar a cabo proyectos que yo tengo en la parte espiritual. Y muchas veces digo, Señor, ¿cuándo me contestas? Y ahora recibía una llamada de alguien fuera de este país. Y eso fue la confirmación de Dios en esto. Donde hay más de 700 hombres en una confederación. Y que lo acojan a uno de esa manera. Me ha tocado predicar en esa plataforma donde hay más de 70 países ahí involucrados. Y yo decía, Señor, ¿acaso merezco esto? ¿Acaso merezco esto? Pero no es lo que nosotros digamos merecer. Es si Dios fijó sus ojos en ti o en mí. Jesús llamó a los que Él quiso, no porque eran de buen parecer, no porque eran del estatus de altura en ese momento de Israel, no porque estaban en las mejores universidades o habían estado al pie de Gamaliel, no. Jesús llamó a hombres con defectos. Jesús llamó a hombres incapacitados en ese momento, que no calificaban, pero Él los iba a enseñar
para que sí fuesen calificados. Hoy no pongas peros. Hoy no digas que no puedes. En tus fuerzas no puedes, pero permite que Dios haga contigo lo que Él dijo hacer. En esta mañana, ya mediodía, yo te invito a que no te quedes ahí. Alguien te dijo, tú no puedes. Dile, pero Dios lo dijo, que sí puedo. Alguien te dijo, tú no avanzas. Dile, pero hay uno que abre camino, aunque el mundo entero se levante contra mí. Si alguien te dijo, tú no puedes hablar, Moisés lo dijo. ¿Acaso yo soy apto para semejante tarea? Yo no puedo ni hablar. Lo siento, pero ahí te voy a poner a un traductor llamado Aarón. No le busques excusas a Dios. Yo conozco un tal Isaías, en el capítulo 6, donde le dice, heme aquí, yo soy de labios inmundos, pero pasa carbón encendido por mis labios. Envíame a mí. Lo que Dios está esperando es a alguien que entienda sus misterios y su llamado. Yo conozco a José, que tuvo que ir a la cisterna para cumplir el propósito de ser gobernador de Egipto. Pero él nunca resistió a Dios en medio de la envidia, en medio de la calumnia, en medio de la difamación, en medio de que lo vendieron sus hermanos, en medio del invento de la mujer de Potifar y que fue lanzado a la cárcel. Pero ahí el Espíritu de Dios dice que estaba con José y ahí descifró los sueños del rey, el faraón. ¿Por qué? Porque el que descodifica los misterios es aquel llamado, es aquel escogido, no otro, porque hay códigos que Dios solo los puede descifrar en aquellos hombres que entienden su lenguaje. Eso es lo que Dios te dice. Yo te estoy llamando para hacerte alguien diferente. Quizás hasta hoy has estado queriendo renunciar. Levántate, levántate y no abandones tu llamado. Quizá alguien te dijo, tú no sirves, tú no vales nada, tú no te levantas. Yo te digo en esta mañana, Dios te llamó. Dios te llamó. Tú no eres un derrotado, tú no eres un fracasado, tú portas la gloria del Dios Altísimo. Tú portas algo que nadie más lo puede portar si no tiene la escogencia de Dios por medio de su Espíritu. En esta hora, recuerda esto. Dios te está llamando a que le sirvas. Crece, aprende, fórmate. Ven a Él para que Él te establezca y vayas a predicar. Ese es el legado, esa es la comisión de ir y predicar el Evangelio. Hoy, desde acá de la cabina de Pescadores de Almas, la ciudad de Catacamas, su servidor Malcolm Hernández quiso compartir con usted este mensaje. Les bendigo a todos y puede ser que pronto estemos saliendo por algunos lugares de Centroamérica para predicar, para hablar la palabra. Ahí estamos, ahí estamos. Nunca te quedes, aunque te abandonen. Sigue adelante, que Dios tiene un propósito. Dios me los bendiga en esta mañana y tarde ya, mediodía. Buen provecho a todos. Les amamos. Habíamos estado un poquito ausentes, pero igual vamos a emprender un proyecto en el cual creemos fielmente que Dios es el que va con nosotros. Caminaremos, avanzaremos creyendo solamente en Él. Dios me les bendiga. Un abrazo. Se les aprecia, les amamos, a amigos, familiares, a conocidos, a todos aquellos que están ahí en diferentes lugares del mundo. Dios me les bendiga. Un abrazo. Nos vamos a encontrar por ahí en otra ocasión, si Dios así nos lo permite. Un abrazo a todos. Dios les bendiga. Desde aquí, su servidor Malcolm Oduber Hernández. A los que están en Radio Sima también. Un saludo a todos los que están ahí en sintonía de Radio Sima. A mi estimado Miguel Jiménez, un abrazo fuerte. Dios les bendiga a todos.